Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Don de sabiduría. Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda a su amigo Padre Carlos René Morales Lara, doctor en Biblia, desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala, en una colaboración con Emaús Radio, en la que vamos a tener un proceso de preparación para vivir la gran fiesta de Pentecostés, a la cual nos conduce el tiempo de la Pascua. A través de toda la historia, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha ido revelando a sí mismo como el dador de bienes. La creación es un don, la vida es un don, y el Señor dio, ¿se acuerdan ustedes?, sus alianzas como dones, y llamó para sí a Abraham, Moisés y al pueblo judío por pura generosidad. Por eso es que vamos a ir nosotros meditando día con día los llamados 7 dones del Espíritu Santo. La primera pregunta que puede nacer en nuestros corazones es que estos 7 dones, ¿de dónde salen? ¿De dónde los toma la iglesia? ¿O por qué necesariamente 7? Y fíjense que la Escritura enfatiza 2 grupos de bendiciones que el Espíritu Santo ofrece a quienes lo reciben. Primero están, ¿se acuerdan ustedes?, los 12 frutos del Espíritu Santo, que San Pablo los enumera en la carta a los Gálatas, Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, generosidad, modestia, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí y castidad. Además, el Espíritu Santo nos dota con bendiciones que tradicionalmente nosotros llamamos 7 dones del Espíritu Santo. Estos dones en particular son dotes perdurables, pero no indestructibles, que van perfeccionando los buenos hábitos y poderes naturales del alma humana y tienen el efecto de hacernos sobrenaturalmente sensibles y receptivos a las direcciones e inspiraciones de Dios. El profeta Isaías habla de estos 7 dones cuando escribe profetizando la venida del Mesías, la venida del Mashiach, la venida de Jesucristo, porque habla del vástago de Jesé. Y tomamos como base este texto de Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Si tienen sus Biblias, ustedes pueden también corroborar este texto de donde brotan, o por así decirlo, se toma como base para hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. El texto que yo tengo dice así: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu, oigan bien, de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, y les inspirará en el temor de Yahvé. Estos 7 dones, recapitulemos: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, se mencionan precisamente en las Escrituras y han sido recibidos y explicados por los santos a través de los siglos. Entre estos, por ejemplo, tenemos a Santo Tomás de Aquino, donde nos ofrece lo que es quizá la explicación más clara y detallada de cómo obran los dones en nuestra vida. Así es que
en primer lugar, tendríamos que estar claros en lo que respecta a la definición de los dones. ¿Qué son los dones? ¿Qué son exactamente estos dones? Y vean que no quiero detenerme en tantos detalles, sin embargo, es importante que sepamos esto de entrada. Los dones del Espíritu Santo son bendiciones conferidas a nuestra alma para realzar y refinar los poderes naturales que poseen. El alma, en este caso, se refiere al aspecto más interno del hombre, aquel que es de más valor en él, aquel por el cual él es más especialmente a imagen de Dios. Alma, en este contexto, significa el principio espiritual del ser humano. Dios, Espíritu Santo, entonces, obra siempre inspirándonos y guiándonos a mayor pureza, mayor amor, mayor santidad. Sin embargo, aún con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, nuestros corazones pueden permanecer insensibles al Espíritu Santo. Los 7 dones son el remedio para esta pereza, para esta complejidad que a veces nosotros experienciamos, para que nosotros en este caso podamos conocer mejor a Dios, de modo que podamos seguir conscientemente los movimientos e inspiraciones del Espíritu Santo. Por lo tanto, los dones del Espíritu Santo son disposiciones habituales, perdurables, que nos mantienen finamente armonizados y devotamente sensibles a las más sutiles insinuaciones de Dios. Es decir, nos preparan para sus iniciativas y nos permiten actuar de forma santa y hasta divina. Estas 7 gracias son llamadas dones por 2 razones. Primero, son dones porque Dios las infunde en nosotros sin esperar recompensa alguna, es gracia. Segundo, son dones porque nos dan el privilegio de responder a inspiraciones divinas. El nombre de dones que les da la Escritura parece ser el más apropiado cuando consideramos las bendiciones supremas y los beneficios que Dios nos da mediante ellos. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién necesita estos dones realmente? ¿Quién los necesita? Todos ciertamente necesitamos los dones del Espíritu Santo, ya que sin la ayuda de Dios es imposible que encontremos el camino hacia Él. Además de que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, necesitamos que Dios venza nuestros vicios, nuestras ignorancias, nuestras torpezas, diríamos, y otros efectos de mente y alma. Él hace esto de forma maravillosa, dándonos estos dones, ya que compensan de sobra las debilidades de nuestra naturaleza caída y son el remedio para las enfermedades espirituales que nos privan de una plena comunión con Dios. Los dones son más que un remedio, nos fortalecen y reafirman nuestra voluntad de observar las buenas inspiraciones y la guía del Espíritu Santo. Los dones nos hacen escuchar, hermanos y hermanas, y obedecer a Dios prontamente y hacen que realizar su voluntad sea un gozo, sea una alegría. Y antes de empezar a hablar de estos dones, surge también esta otra pregunta. ¿Cómo obtenemos estos dones? ¿Cómo los obtenemos? ¿Será que se venden? ¿Será que los mandan a domicilio? ¿Cómo es que nosotros podemos obtener los dones? Los 7 dones, hermanos y hermanas, al igual que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, nos son dadas
nos son dados, en este caso los dones, en el santo bautismo. Una vez recibidos, elevan el alma y existen como nuevas facultades o digamos que nos permiten a nosotros entrar a este mundo sobrenatural. A diferencia de las facultades naturales, sin embargo, los dones dependen directamente de Dios para su ejercicio. Por naturaleza, tenemos el poder de pensar y razonar, por ejemplo, pero cuando nacemos a la vida por la gracia de Dios, somos dotados con los dones como facultades sobrenaturales, sentidos por así decirlo, que hacen posible nuestra vida como nuevas criaturas espirituales. Así es que la función de los dones del Espíritu Santo depende particular y especialmente de la gracia de Dios. Por nuestra parte, podemos, sí, cultivarlos evitando el pecado y practicando las virtudes morales e intelectuales. Debemos estar siempre dispuestos a obedecer para deshacernos de aquello que pudiera impedir u ofrecer resistencia al movimiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, si estamos en una actitud de necedad, de soberbia, una actitud egoísta, una actitud de autocomplacencia o a veces de rebeldía hacia Dios, estamos creando entonces obstáculos en nuestras almas e impidiendo el trabajo de la gracia. No podemos disfrutar de los dones del Espíritu Santo de forma estable o duradera mientras permanezcamos dispuestos a pecar o indecisos en cuanto a nuestra determinación de nunca ofender a Dios. En el Evangelio, Cristo nos recuerda que nadie puede servir a dos señores, según Mateo 6:24. Los dones del Espíritu Santo aparecen cuando, viviendo con verdadera caridad divina, cuando amar a Dios es, en este caso, una prioridad en nuestras vidas. Por lo tanto, los dones aparecen con la caridad y a su vez nos llevan a mayor santidad y amor. Los dones siempre están presentes en conjunto, ya que en la vida de amor divino forman un todo orgánico integral. De esta manera, y surgen quizá más preguntas que ustedes pueden incluso incluir en los comentarios de qué significan estos 7 dones del Espíritu Santo. Y esta es como una pequeña introducción a esto. Yo les lanzo esto. ¿Hasta qué punto ustedes han profundizado sobre este tema de los dones del Espíritu Santo? ¿Será que fue una de las charlas de confirmación en las que posiblemente llegué a cabecear, posiblemente no levanté la mano para preguntarle al catequista de qué estaba hablando? O como dicen muchos, el Espíritu Santo sigue siendo para nosotros el gran desconocido que sin darnos cuenta es el alma también de nuestra iglesia. Así que en este contexto de Pentecostés les invito a que profundicen sobre todo qué es el Espíritu Santo. Quizá la explicación que yo les di por el tiempo pues no puedo detallarla tanto, pero ahí están de los documentos de la iglesia, el catecismo, para definir qué es un don. Los 7 dones ya vimos que nacen de este texto de Isaías capítulo 11 en adelante, y pues espero que esto les sirva para al menos tener inquietudes sobre los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos ahora a dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y vamos a iniciar ya la exposición de don por don, y vamos a tratar de que lo hagamos con una oración inicial. Después de haber abordado algunos elementos introductorios sobre el significado de los dones del Espíritu Santo, ahora sí entramos, hermanos y hermanas, en materia, y lo vamos a iniciar con una oración invocando desde luego al Espíritu Santo. Así es que con actitud de oración yo te invito a que donde estés también juntamente conmigo invoques el Espíritu Santo
para que más que entender teóricamente lo que vamos a ir compartiendo, sea tu corazón el que se prepare para esta gran fiesta de la venida del Espíritu Santo en este Pentecostés permanente que vive la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo de su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos con el don de sabiduría, el don de sabiduría. Y para comenzar con el análisis de este don del Espíritu Santo, tenemos que iniciar con algunos elementos importantes. Primeramente, se define la sabiduría como la ciencia adquirida por los primeros principios. O sea, el nombre de sabiduría viene de sabor, como el gusto sirve para conocer el sabor de los alimentos, dice San Isidoro, lo mismo la sabiduría, es decir, el conocimiento que se tiene de las criaturas por el primer principio y de las causas segundas por la causa primera. Es una regla segura para juzgar bien de cada cosa, dice este importante santo en la Iglesia. Es decir, sabiduría, en otras palabras, es el arte de vivir, es saber vivir. Y el don de sabiduría es un conocimiento sabroso de Dios. Así, ¿no? Que uno le encuentra gusto, uno puede percibir la presencia de Dios en la cotidianidad. Es un conocimiento sabroso, exquisito de sus atributos, de sus misterios, como infinitamente adorables y amables. De este conocimiento resulta un sabor delicioso del que a veces participa aún el cuerpo y que es más o menos grande según el grado de perfección y de pureza en que se encuentra el alma. San Francisco, fíjense ustedes, estaba tan lleno de este gusto de la sabiduría que cuando pronunciaba el nombre de Dios o de Jesús, sentía en su boca y en sus labios un sabor 1000 veces más dulce que la miel y el azúcar. El don de sabiduría, al don de sabiduría pertenecen las dulzuras, los consuelos espirituales y las gracias sensibles son los efectos de este don. Mas cuando no llegan sino a la parte interior, pueden venir a veces también de presencias que no son precisamente de Dios, sino que tiene que ser una visión de la vida con unos ojos diferentes, con los sentidos de la fe activados. Y todo esto proviene justamente de la caridad. Algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta es que cuando hablamos de sabiduría, no nos estamos refiriendo sencillamente a la sabiduría humana, que es fruto de la experiencia, solamente del conocimiento racional. En la Biblia se cuenta que a Salomón, en el momento
de la coronación como rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría. Y la sabiduría es precisamente esto, es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Eso sería. Es sencillamente esto, es ver el mundo, ver las situaciones, todo con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría y esto nos lleva desde luego al saber vivir. Algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación de nuestro corazón, con amor, con odio, con envidia, etc. No, esto no es el ojo de Dios, esto no es la visión de Dios. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Esto sería, en pocas palabras, lo que implica ser sabio o tener sabiduría. Ver las cosas con ojos de fe, con ojos de Dios, en el sentido de que esto nos lleva a ver su presencia en cada momento, incluso en los momentos de dificultad. A raíz de lo que hemos venido meditando, hemos venido reflexionando, ¿cómo saber si yo tengo el don de sabiduría en la vida práctica, en la vida cotidiana? Y vean ustedes que la sabiduría, desde luego, promueve un juicio correcto en lo que concierne a realidades divinas. Cuando uno tiene la capacidad de discernir, cuando uno no cae en histeria, uno no cae en ansiedad, sino que sabe discernir con mucha serenidad las cosas, eso quiere decir que la persona ha llegado a un nivel de sabiduría, o sea, poder percibir las realidades no en lo inmediato, no en lo express, sino poder tener hasta cierto punto una visión como de mediano o largo plazo, pero que logra distinguir en cada ocasión una oportunidad para crecer en el amor a Dios y a los hermanos. Ya dijimos que la sabiduría no solamente es teórica, sino también que se vive en el día a día. Si ustedes, no sé, si fueron testigos de muchos hermanos nuestros, por ejemplo, de nuestros abuelos, personas que no tenían títulos académicos, ni siquiera a veces sabían leer ni escribir, pero tenían una capacidad enorme para poder discernir las cosas. Eso quiere decir que sabiduría no necesariamente es tener un montón de títulos, sino es aprender a que la vida es un arte. O sea, la vida es como una sabiduría artesana que te va haciendo, que comienzas tu vida quizá como un bloque, pero poco a poco vas como en cierta manera tallando tu vida con virtudes, etc. Al final del día, ¿cómo será esta obra ya terminada? ¿Será que ese bloque que inició biológicamente, cómo va a terminar? ¿Será que se convertirá en una obra digna de apreciar o solamente le formamos una mano u otra? Es decir, el ser humano en este sentido es alguien que se va haciendo, pero de un modo artesano. Día a día la vida le va enseñando pues ciertas directrices, ciertos mecanismos para ir construyendo una vida según la voluntad de Dios. Para algunas personas, la medida en que contemplan las cosas divinas y se dirigen a los asuntos ya humanos, a veces se genera este conflicto porque se quiere ver solamente con los ojos humanos lo que sucede. Sin embargo, la sabiduría me lleva a ir a lo que no se mira, a ir más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden captar. En este sentido, hermanos y hermanas, estamos llamados a poder nosotros tener cierta sensibilidad a la presencia de Dios. Una persona con mucha sabiduría, incluso en el dolor, incluso en el sufrimiento, incluso en el luto, incluso en la enfermedad, puede contemplar la presencia de Dios. No solamente en los momentos alegres, gozosos, sino que logra descubrir que su vida, todo lo que hace, lo que posee, le pertenece a Dios. Y algo importante es que el sabio también sabe que va a morir. El sabio sabe que la vida es como un éxodo
es como un camino que Él hace en esta vida y por lo tanto vive con intensidad cada momento porque no le huye a estos grandes problemas que se plantea la existencia, no maquilla, no evade la realidad del dolor, del fracaso, sino que los afronta con sabiduría, y esa sabiduría viene del Señor. Así es que si resultamos siendo muy eléctricos, si resultamos nosotros muy histéricos y que quizá caemos en mucha ansiedad, nos afanamos por muchas cosas, quiere decir que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, poner los pies en la tierra y lograr nosotros en medio de nuestras experiencias ver con los ojos de Dios, porque en el fondo quizá hay proyectos que se vienen y que esto que tal vez lamentamos era como la antesala o era necesario, o que quizá esto se vuelve una anécdota positiva en nuestras vidas. Es que yo les animo de todo corazón a que le pidamos al Espíritu Santo el don de sabiduría, no de sabiondería, porque sabiondería es otra cosa. La sabiondería es cuando yo me creo como aquella persona que lo sabe todo, que lo entiende todo. No, la sabiduría es justamente darle el valor a cada cosa, tener una escala de prioridades muy bien iluminada con la gracia del Espíritu Santo, que la sabiduría nos guíe a tener el discernimiento y que podamos no solamente dejarnos llevar por los impulsos, por los anhelos, sino que con la ayuda de Dios vayamos creando y formando nuestra propia vida de fe. Los invito entonces a que continúen con esta secuencia de 7 dones del Espíritu Santo y seguiremos hablando uno por uno en preparación a esta gran fiesta de Pentecostés. Shalom para todos, bendiciones y espero que en algo les haya servido esta reflexión, este análisis que hoy hemos realizado.